vez alguien me enseñó que si quería que la gente volviera a la iglesia, si quería que gente viniera a nuestra iglesia, no tendría que hablar nunca de temas complicados. Y esta persona me dijo, si quieres que las personas vuelvan, no hables de política. Nunca hables de política en el púlpito porque habrá gente sensible y entonces posiblemente ofendas a alguien y ya sabes, hablar de 4T y hablar de esas cosas, alguien podría salir ofendido y entonces el consejo era, nunca hables del púlpito de política si quieres que las personas vuelvan. Tampoco nunca hables de dinero. Nunca uses el púlpito para hablar de dinero porque el dinero es sensible y entonces alguien se puede sentir ofendido en un mensaje que hablemos de generosidad. Y entonces, si quieres que las personas vuelvan a tu iglesia, nunca hables de política, nunca hables de dinero. Y añadió algo que llamó mi atención, me dijo, y nunca hables del infierno. Nunca prediques del infierno si quieres que las personas vuelvan. Porque otra vez es un tema complicado. Y les tengo noticias esta mañana, no vamos a hablar de política ni de dinero, el dinero lo dejaremos para una serie después, pero vamos a hablar del infierno, un tema complicado. Cuando era más joven, tenía unos 8 o 10 años, como les he contado, crecí en esta iglesia y una de las cosas que la iglesia hacía para comunicar el evangelio y alcanzar a otras personas era salir a las colonias y proyectar una película. En mis tiempos los proyectores eran esos carretes con una cinta y entonces mis papás eran parte de los que organizaban esto y entonces en la semana me aventaba 2 o 3 veces la misma película en diferentes colonias. Y hubo una que me traumó, una que se llamaba El infierno ardiente, una película como de los 60s. No sé si alguien estuvo en mi época y se acuerda de esa película. Me traumó. Era la historia de unos motociclistas, si no mal recuerdo, uno se va al infierno y otro cree en el Señor Jesús, pero estaba esta película y entonces yo la veía 2 o 3 veces por semana y me traumó y entonces desarrollé un enorme temor para el infierno, así que obviamente tal vez hablar del infierno para ti también sea un poco traumático y un poco extraño. Y si te preguntas por qué entonces, si te da miedo el infierno, pastor, ¿cómo por qué hablaríamos del infierno este domingo? Bueno, sabes, porque creo que hay una pregunta silenciosa en el corazón de muchas personas y la pregunta es, ¿por qué un Dios amoroso enviaría a la gente al infierno? ¿Por qué Dios enviaría a alguien al infierno? Y lo que pretendo hacer en los siguientes minutos es que tú y yo podamos tener un entendimiento muy claro a través de la Biblia acerca del infierno, porque tenemos esta idea de Dios, ¿no es cierto? Este Dios que es amor y es difícil conciliar a este Dios de amor con este mensaje que si no tienes a Cristo, que si no eres un hijo de Dios, entonces este Dios que es amor te va a enviar al infierno, donde el gusano nunca muere, donde el llanto y el crujir de dientes es algo real y entonces esto no parece tan amistoso, ¿no es cierto? No pareciera que un Dios de amor hiciera esto. Y entonces, ¿sabes? Siempre surge entonces esta pregunta, ¿por qué Dios lo haría? Y la intención de esta mañana es responder a esta pregunta. Si es tu pregunta ahí que no te atreves a hacer porque tal vez te van a condenar, o simplemente es una duda que no tiene una respuesta, o eres nuevo en la fe y estás aprendiendo y sería una duda, bueno, mi intención es que podamos resolver esto. Y tenemos que partir de algo, ¿sabes? El infierno es un lugar real. Satanás, su tarea, el deseo de Satanás es convencernos a ti y a mí que el infierno no es un lugar real. Y la gente hoy tiene todas sus filosofías alrededor de esto, que el infierno no es un lugar real. Y es la estrategia de Satanás. Satanás quiere convencernos de que el infierno no existe, de que no es un lugar real, o al menos querrá convencerte de que el infierno no es tan duro, que no te lo tomes tan en serio. Y entonces, ¿sabes? La estrategia de Satanás en nuestra cultura hoy es hablar acerca de esto y convencernos, el infierno no existe. O no te lo tomes tan en serio. El punto es que
Cuando Satanás logra hacer esto, lo que pasa es de que entonces, si tú no crees en el infierno como un lugar real, si tú no consideras que es algo tan serio, entonces sabes lo que resulta es que comienzas a justificar tu pecado. Puedes rechazar a Cristo sin temor a Dios. Puedes vivir una vida ridículamente egocéntrica, anhelando solamente las cosas para ti, la comodidad, rechazando el sacrificio, evitando vivir para el Señor, amando más este mundo que no dura que cualquier otra cosa. Y la verdad, honestamente, es como viven muchas personas hoy. Entonces, hoy quiero que hablemos un poco de esto, del infierno. Es interesante para mí porque este tema del infierno se encuentra a través de toda la Biblia. Y algo curioso fue que mientras leía acerca de esto, encontré que, ¿sabes quién fue la persona en la Biblia que habló más del infierno? Podrías pensar, y tú dirías, bueno, tal vez el apóstol Pablo, tal vez alguno de los discípulos. No, fue Jesús. Jesús fue quien habló más del infierno. Y otra vez esto es confuso porque Jesús es la representación del amor. Sin embargo, Él habló de este lugar del infierno. Ahora, déjame decirte algo. Cada vez que ves a Jesús hablando del infierno, nunca lo hizo con la intención de asustar a los incrédulos, de asustar a las personas para que creyeran en Él. Un poco distinto a lo que hacíamos como iglesia con esa película, porque después de una película terrorífica preguntaban quién quiere irse al cielo, y pues todos alzábamos la mano, ¿no? Nadie queríamos estar en ese lugar. Jesús jamás usó el tema del infierno para asustar a las personas y hacer que creyeran en Él. No era como una amenaza. Al contrario, sorprendentemente, cada vez que Jesús habló del infierno, en el contexto fue para motivar a sus discípulos. El tema de Jesús cada vez que habló acerca del infierno era para aquellas personas espirituales, para que se motivaran a ser más espirituales. Y entonces, ¿sabes? Al final, lo que queda muy claro es que Jesús jamás deseó que las personas fueran al infierno. Y eso puedo asegurártelo. Mira, en Mateo capítulo 5, en el versículo 29, Jesús habla de esta metáfora de una manera extraordinaria. Tal vez vas a recordar este pasaje, Mateo 5, 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús obviamente no está hablando de una manera literal. Habríamos muchos tuertos aquí hoy, ¿no es cierto? Pero quiero que notes el corazón de Jesús, y la intención de Jesús es: no quiero que nadie vaya al infierno. El punto de Jesús es que simplemente si algo te va a impedir servir a Dios, si algo te puede impedir entregar tu vida a Cristo y no tener una eternidad con Él, deshazte de eso. No permitas que nada te impida tener una relación con Jesús. Ahora, lo interesante y lo curioso es que en Mateo, en este pasaje, en el capítulo 5, en este versículo, cuando Jesús hace alusión al infierno, está usando una palabra griega, una palabra que es Gena, y Gena se refiere a un lugar real al sur de la ciudad de Jerusalén. Era conocido como el Valle de Ben Hinnom. Y es interesante, conseguí esa foto ahí en Google, y déjame contarte un poco acerca de este valle. El Valle de Ben Hinnom. Siglos antes de que Jesús viniera a este mundo, un rey malvado llamado Acaz adoraba a un dios llamado Moloc. Este dios Moloc era un dios conocido por esos actos horribles que se hacían en pro de este dios Moloc. Y una de las cosas más terribles era que a Moloc se le sacrificaban niños. Y entonces tú lo puedes ver allá en Jeremías 7:31, hay una referencia a esto. Dice ahí Jeremías 7 en el versículo 31. Dios hablándole al pueblo de Israel: han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, en este valle, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. Ahora, si te fijas, es interesante porque en este valle no encontrarás casas o negocios, porque es un valle que es considerado maldito.
Es un valle considerado aislado de Dios, y entonces nadie iría a vivir ahí, nadie pondría su negocio ahí debido a esta historia tan terrible que tiene ese valle. Y entonces, ¿sabes? En el tiempo de Jesús, el valle de Ben Hinnom se convirtió en un basurero. Era donde la gente iba y tiraba la basura, donde arrojaban los animales muertos, todos los desechos humanos, y las aguas residuales terminaban en ese valle. De hecho, leí algunos comentarios que decían que aún los cuerpos de esos criminales que eran ejecutados eran tirados en ese lugar. Así que podrías imaginarte a qué olía ese lugar. Ese lugar olía horrible, y había un fuego que nunca se apagaba. Y entonces, ¿sabes? En el tiempo de Jesús, aún conocían este lugar como el lugar de la tierra del no más. Y era interesante, porque era la tierra del no más. No más alegría, no más belleza, no más risa, no más paz, no más amistad, no más esperanza. Era el lugar que no había ninguna otra oportunidad. Y entonces este es mi punto. Mira, cuando Jesús habló del infierno, no era como un lugar metafórico, no era como una cárcel en el cielo para los que hacían el mal. Jesús estaba hablando un poco más allá de eso. Y por eso hace referencia a este lugar real al sur de la ciudad de Jerusalén, porque Jesús lo que quería que entendieran es que este lugar, el infierno, era este lugar aislado de todo lo bueno, ese lugar que era apartado de la presencia de Dios. Porque al final, si lo piensas, mira, ¿qué es el cielo? El cielo en su esencia es la presencia de Dios. Eso es el cielo. Lo extraordinario del cielo es la presencia de Dios ahí. Contrario, cuando nos preguntamos ¿y qué es el infierno? Sabes, el infierno en su esencia es la ausencia de Dios. Es ese lugar donde Dios no está, donde no hay nada bueno, donde la presencia de Dios no se puede disfrutar. Es esa tierra del no más. Y entonces, ¿sabes? Cuando nos preguntamos ¿por qué el infierno? ¿Por qué Dios crearía? ¿Por qué Dios permitiría un lugar como este? Bueno, déjame compartir contigo dos razones bíblicas de por qué existe el infierno. Y la primera de ellas es que, mira, el infierno existe para que Dios castigue justamente a Satanás. Dios preparó este lugar para Satanás. Ahora, esto es un poco confuso, y tú y yo lo tenemos que entender, porque en nuestra cultura hoy, cuando hablamos de Satanás, la mayoría de las personas piensa en Satanás como este tipo inofensivo con traje rojo, una colilla ahí y hasta simpático. Pensamos en Satanás como este personaje de caricatura en el hombro de alguien, dándole malos consejos, que haga cosas que están mal. Pero la realidad de las cosas es que, déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, Satanás es la encarnación de todo lo malo. Detrás de cada situación complicada, detrás de cada adicción está Satanás. Detrás de cada abuso está Satanás. Detrás de cada temor, de cada miedo está Satanás. Detrás de cada vergüenza y cada dolor, ¿sabes? Está Satanás. Satanás es la encarnación de todo lo malo. Cuando vamos a la Biblia, ¿sabes? Encontramos que la Escritura llama a Satanás el destructor, el engañador, el ángel oscuro, el acusador, el tentador, el malvado, el ladrón. Él es el padre de mentira. Y Dios es muy claro, ¿sabes? La misión de Satanás es robar, matar y destruir. Déjame decirte que Satanás quiere robarte tu alegría. Satanás quiere matar tu fe. Él quiere destruir tu salud. Una y otra vez, ¿sabes? Satanás está trabajando para arruinar tus finanzas, para arruinar tu matrimonio. Él quiere destruir a tus hijos. Él es el padre de mentira. Y el infierno es este lugar que Dios preparó para castigar justamente a Satanás. Y cuando lo pienso, cuando piensas en que este lugar es para castigar justamente en la encarnación de todo lo mal, de todo mal, entonces uno diría, pues está bien, es justo. De hecho, Juan, allá en Apocalipsis 20, en el versículo 10,
lo describió de la siguiente manera. Mira lo que va a suceder. Dice que el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nuevamente, suena justo, ¿no? Sonaría justo que la encarnación de todo mal sea castigado. Esta es la razón por la que existe el infierno, pero hay una segunda razón. Y esta no te va a gustar. ¿Sabes? El infierno existe para que Dios castigue a todos aquellos que hemos pecado y para aquellos que están sin Cristo. Mira, la Biblia habla de este asunto, de este pecado. El pecado en su esencia es errar en el blanco, es fallar. Es una palabra griega, amartía, y significa literalmente eso, errar al blanco. Pecar significa hacer algo que no es la voluntad de Dios, que no es lo que Dios espera, que no es el plan de Dios. Es hacer aquellas cosas que están mal a los ojos de Dios. Eso es el pecado. Y nuevamente, mira, a nuestra cultura no les gusta usar esta palabra de pecado. Y justificamos y cubrimos el pecado con enfermedades, con preferencias, y no le queremos decir pecado al pecado. Y aún así, aun cuando seas consciente y las personas sean conscientes de que lo que hacen está mal, sabes, todos tendemos a buscar a un Dios, a preferir a un Dios que simplemente se haga de la vista gorda ante el pecado, ¿no es cierto? Y nos engañamos a nosotros mismos pensando en que, bueno, mientras mi pecado no le haga mal a alguien más, está bien. Y es así como que ese Dios que cuando haces algo malo simplemente te da un codacillo ahí, un guiño ahí, diciéndote, picarón, le hiciste mal, ¿no? Todos buscan un Dios así, pensando en que no está mal, pero ese es el asunto con el pecado. ¿Sabes? La Biblia no solamente habla de pecado, la Biblia habla de santidad. Y la santidad es el estándar de la perfección de Dios. Tenemos un Dios que es triplemente santo. ¿Recuerdas el número 3? Plenitud. Santo, santo, santo. Quiere decir que es completamente santo. Tenemos un Dios que es santo. Y entonces la Biblia habla de esta santidad. Y este es el asunto. Cuando tú y yo no alcanzamos este estándar, cuando tú y yo no somos santos, entonces irremediablemente tú y yo vivimos en pecado. Ahora, es imposible tener un Dios que sea santo sin que sea justo. Es imposible concebir un Dios sin estas dos características, van de la mano. Por eso Dios es un Dios que es santo, pero también es completamente justo. Y en tanto que es un Dios que es completamente justo, ¿sabes? Es un Dios que castiga el pecado. Ahora, mira, Pablo es muy claro al hacer referencia acerca de esto. Y Pablo nos dice muy claramente que Dios va a castigar a todas aquellas personas que están sin Cristo, a todas aquellas personas que no conocen a Dios, a todas aquellas personas que rechazan el evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo es claro, dice que serán castigados con destrucción eterna y que serán excluidos, serán destituidos de la presencia de Dios. ¿Recuerda qué es el infierno? Bueno, el infierno es la ausencia de Dios. Y otra vez, ¿sabes? Pensar en esto es duro. No es divertido, es doloroso. Y en lo personal, créeme, no me gusta hablar de eso porque es una terrible noticia. Sin embargo, ¿sabes? Estoy convencido de algo. Si tú y yo no aceptamos la realidad del infierno, nunca vas a apreciar la profundidad de la bondad y la gracia de Dios. Nunca podrás entender, si no crees en el infierno, jamás podrás disfrutar, apreciar la enorme bondad y la gracia de Dios. Por eso me parece que es un tema relevante para nosotros hoy en día. Y aquí es donde el mensaje se pone un poco tenso, así que, ¿qué te parece si mejor te cuento una historia?
Es una historia que contó Jesús. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 19. Puedes leerla en casa, o tenerla ahí. Déjame contarte esta historia. Jesús contó esta historia de dos hombres. Jesús comentó esta historia hablando de un hombre rico, un hombre que vestía de púrpura y lino fino y que vivía con lujos todos los días. Para la audiencia de Jesús, esta descripción les decía mucho. Para ti, para mí, tal vez no nos diga tanto, pero este es el punto. Jesús quería describir una persona millonaria, infinitamente rica, que vivía con todos los lujos. De hecho, el que vistiera de morado, ese color púrpura, daba la idea de que pertenecía a algún tipo de realeza. Vestir el lino era algo muy caro en la época de Jesús. Algunos comentaristas dicen que un pedazo de lino para hacer alguna prenda de vestir costaría el sueldo de una persona por todo un año. ¿Y puedes imaginarte usar una prenda que cueste el sueldo de alguien de todo un año? Y entonces Jesús habla de este hombre inmensamente rico, pero en el versículo 20 presenta a otro hombre llamado Lázaro. Es un hombre pobre, es un mendigo. Es un Lázaro distinto al que Jesús resucitó, ¿ok? Este es otro Lázaro, este es un hombre extremadamente pobre. Es un tipo que está en una situación terriblemente precaria. No solamente es pobre, no solamente es un sin hogar, él está enfermo, está cubierto de llagas y es una persona hambrienta. Y dice la Biblia que hasta los perros llegaban y comenzaban a lamer las llagas de este hombre. ¿Puedes imaginarlo? Era una situación horrible. Y Lázaro, este hombre tan pobre, estaba ahí a la puerta de este hombre rico, tan hambriento que deseaba que las migajas que caían de la mesa de este hombre le permitieran comerlo. En aquel entonces, históricamente, estos hombres ricos tomaban el pan y lo hacían migajas para sus mascotas y lo tiraban ahí. Y sus perros llegaban y se comían el pan que desbarataban ahí. Lázaro tenía tanta hambre que rogaba, clamaba por esas migajas. Hoy en día podría decirte algo así como que alguien llegara a tu casa y te dijera: dame las croquetas de tu perro. Compárteme de las croquetas que le das a tu perro. Tengo tanta hambre que estoy dispuesto a comerme eso. Y entonces, en el versículo 22 llega un día en que estos hombres mueren. Lázaro murió. Dice la Biblia que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y fue llevado a este lugar especial. El hombre rico también murió. Ese mismo día murió ahí, pero las escrituras dicen que este hombre rico no llegó al seno de Abraham. Él fue a otro lugar, él fue a un lugar llamado Hades, y el Hades es conocido como un lugar de los muertos, es un lugar de castigo. Así que tienes esta imagen, está el hombre pobre, Lázaro, en el seno de Abraham, ahí a un lado. Y el hombre rico está en un lugar de tormento, ahí en este lugar llamado Hades. Dice la Biblia que el hombre rico, en medio de un abismo que había, alzó su vista y entonces alcanzó a ver ahí en las alturas del otro lado del abismo, logra ver a Abraham y a Lázaro a su lado. Y este hombre comienza a clamar, comienza a pedir misericordia. Entonces le dice: Padre Abraham, ten piedad de mí. Por favor, haz que Lázaro moje sus dedos en agua y venga y refresque mi lengua. Este hombre está en una terrible agonía, está en una terrible situación que otra vez ni siquiera pide un trago de agua, simplemente es que moje sus dedos y que refresque mi lengua. Lo que estaba buscando este hombre, que estaba sufriendo, que estaba ahí en agonía, que estaba llorando, estaba pidiendo algún tipo de alivio para este sufrimiento extremo que estaba viviendo. El versículo 27 me parece que es el momento más emotivo de la historia, porque este hombre rico, en medio de su tormento, pide algo y le dice a Abraham: Padre, por favor, envía a Lázaro
Envía a ese mendigo, envía a ese hombre pobre, envíalo de regreso a mi familia. Tengo 5 hermanos. Por favor, envíalo, que les cuente que el infierno es real, que les cuente que es algo que deben de tomar en serio, que les hablen de la gracia y la misericordia de Jesús para que no lleguen a este lugar. Y entonces, no sé si puedas imaginar la escena, es tremenda. Cuando Jesús contó esta historia, me parece que estaba comunicando al menos 4 cosas importantes que tú y yo debemos de notar en medio de esta historia. Y la primera es que, ¿sabes? En medio del tormento de este hombre rico, él estaba consciente. ¿Pudiste darte cuenta de esto? Este hombre rico tenía su memoria, recordaba a su familia, aun cuando estaba atormentado, estaba consciente. La segunda verdad es que en medio de esa eternidad que estaba ese hombre, en medio de su castigo, era algo irrevocable. Era algo que no se podía cambiar. Aun cuando él clamaba por misericordia, era algo que ya no se podía cambiar y que estaba fijada irrevocablemente para él. La tercera verdad es que este hombre sabía que su castigo era justo. ¿Cómo lo sabemos? Este hombre se quejó del dolor, se quejó del sufrimiento, pero nunca se quejó de que fuera algo injusto. Nunca dijo, oye, está bien gacho que me tengas aquí, yo no merezco estar aquí. Él nunca dijo eso. Él entendía, él sabía que el hecho de estar ahí era el resultado de sus propias decisiones, al grado que pide que sus hermanos cambien de rumbo, porque seguramente sus hermanos llevaban el mismo rumbo de vida que él llevó. Entonces, ¿sabes? Este hombre rico sabía que su sufrimiento era justo. Y la cuarta cosa es que, ¿sabes? Este hombre rogó precisamente porque las personas, su familia, llegara a conocer de Jesús. Él sabía que no había otra forma de librarse de ese lugar más que creyendo, aceptando el perdón, la misericordia y la bondad de Jesús en medio de su vida. ¿Sabes? Satanás, el engañador, el destructor, el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, está tratando y seguirá tratando de convencernos que el infierno no es real, que no hay un castigo, que no es tan importante, y él estará tratando una y otra vez en medio de nuestras vidas de convencernos que el infierno no es real, porque él sabe que cuando logra su cometido y las personas no tomamos en serio el infierno, o aún más lejos pensamos que no es real, algunos se atreven a decir, aquí es el infierno, ya estás viviendo el infierno en este lugar, en medio de sus filosofías. ¿Sabes cuánto Satanás logra eso? Entonces, otra vez, ¿sabes? Puedes justificar tu pecado. Puedes vivir de cualquier manera, puedes rechazar a Cristo sin temor a Dios y decir, no me importa el evangelio. Vivirás una vida libre del temor de Dios, una vida egocéntrica, anhelando tu comodidad, anhelando vivir solo para ti, amando más este mundo que cualquier otras cosas. Otra vez, como muchas personas viven hoy en día. Cuando Jesús habló del infierno, no fue para asustar a las personas, para llevarlas al cielo, para convencerlas. Él la usó para motivar a aquellos que eran creyentes, para que fueran más entregados a Él. Y yo sé que tal vez algunos aún se resistan y digan, sigo pensando que si existiera el infierno sería algo que no es justo. No es justo que exista. La cosa es que, ¿sabes? Tenemos esa idea porque pensamos que somos buenos, pero la Biblia es muy clara. Tú y yo hemos pecado. El apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 3, el versículo 23, lo dice de esa manera tan directa. Todos hemos pecado.
Todos, eso te incluye a ti, me incluye a mí. Todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos fuera, estamos en el infierno, estamos alejados de todo lo bueno que es la presencia de Dios. Porque otra vez, si has contado una mentira, si has robado y has tomado algo que no es tuyo, si has visto a alguien para codiciarlo, es decir, si lo has visto con un deseo en tu corazón de lujuria. Jesús habló y dijo que cuando tú y yo veíamos a alguien con codicia, con lujuria, es como si cometiéramos adulterio en nuestro corazón. Y otra vez, si hiciéramos una encuesta y fuéramos todos sinceros, al menos una de estas tres cosas tú habrás hecho. Habrás mentido, habrás tomado algo que no es tuyo, habrás visto a alguien con cierta lujuria. Y entonces, técnicamente, tú y yo somos mentirosos, ladrones y adúlteros. Nosotros no somos buenos. Tú y yo, mi querido amigo, mi querido hermano, no somos buenos. Dios es bueno. Él es santo y justo, y porque Él es justo, Él debe castigar el pecado. Él es santo y justo, y por eso Él tiene que castigar el pecado de las personas. Y otra vez, yo sé que cuando esto lo ponemos en este contexto espiritual, muchos dirán, pero es un Dios de amor, ¿por qué tendría que castigar el pecado que deja entrar al cielo a todos? Pero si eres sincero, sabes, tú y yo lógicamente tenemos este sentimiento de que el mal se debe pagar. Si alguien choca tu carro, ¿qué es lo que esperas? Que te paguen. Si alguien te roba, ¿qué es lo que esperas? Que alguien pague por lo que te robó, ¿no es cierto? Si alguien atenta contra tu familia, contra tu persona, ¿qué es lo que tú esperas? Si alguien comete un abuso en contra tuyo, de tu familia, ¿qué es lo que esperas? Que sea castigado. Y no importa si no crees en Dios, el ateo más de hueso colorado estará de acuerdo y dirá, sí, si alguien me hace algo, si alguien me roba la cartera, tiene que pagar por eso, me la tiene que regresar. Porque para todos es claro que la maldad se tiene que castigar, y es lo mismo con Dios. Dios es más justo que tú y que yo. Nadie diría en estos días, si te roban, dirían, bueno, no, pues yo creo que para él no está, es una cuestión de percepción. Yo creo que para él piensa que robar no es malo, entonces que se quede con mi dinero. ¿Dirías tú eso? Dirías, esa persona que abusó de alguien, bueno, es que él tiene otra inclinación. Y entonces, seamos tolerantes, que no le haga nada. Claro que no, tú y yo alzaríamos la voz y diríamos que se castigue eso. Pero cuando lo traemos a este nivel de Dios, sabes, todos decimos, es que Dios es injusto. El punto es que no. Dios es completamente santo y completamente justo, y por eso Él tiene que castigar el pecado. La buena noticia es que, sabes, Dios también es amor. No es su carácter, no es lo que Él hace. Dios es amor, es su esencia, es lo que en realidad Él es. Y entonces, sabes, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, el versículo 8, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Dios te ama tanto que cuando tú estabas mintiendo, que cuando tú y yo estábamos robando, cuando tú y yo estábamos adulterando, cuando tú y yo estábamos engañando, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Y nos justificó, porque sigue diciendo, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo, seremos salvados del infierno por medio de Él. Date cuenta de esto. Seremos salvados, somos justificados en Cristo y somos rescatados del castigo, del infierno, no por nuestras buenas obras, no por nuestras obras religiosas, no porque seamos muy buenos, no por nuestras propias obras de justicia, sino simplemente por la sangre de Cristo, por su justicia a través de la cruz. Sabes, en Cristo no hay más condenación.
La Biblia es clara: para los que están en Cristo ya no hay condenación, porque Cristo pagó por nuestros pecados de una forma asombrosa. Jesús no quiere que nadie vaya al infierno. Él no quiere que nadie perezca. Cuando nos preguntamos por qué vino Jesús, ¿sabes? Jesús vino a este mundo por los pecadores, no por los santos. Él vino por los enfermos, no por los sanos. Él vino por los quebrantados, no por los que estaban bien. Jesús vino por aquellos que no les alcanzaba la santidad, por aquellos que habían perdido delante de Dios, aquellos que habían cedido a la codicia, aquellos que engañaron, aquellos que robaron, aquellos que sentían envidia. Por eso vino Jesús. El apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera. Dice: el Señor no tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dios es paciente contigo, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios está trabajando en ti y en mí. Él está esperando, Él nos está amando en medio de nuestra condición de pecado. Él envía gente alrededor tuyo para traerte a través de su Espíritu, de su gracia y su bondad. Porque es paciente, por una simple y sencilla razón: no quiere que nadie perezca. Y entonces, cuando nos preguntamos por qué un Dios amoroso enviaría a la gente, a las personas al infierno, ¿sabes? Esta es mi respuesta. En realidad, el Dios amoroso no nos envía al infierno. Dios no envía al infierno a las personas. Él envió a su Hijo Jesús para salvarnos del infierno. Satanás, el diablo, tiene esta misión de robar, de matar y destruir. Pero Jesús vino, el Cordero de Dios, el León de Judá, el Alfa y el Omega. Vino para traer vida. Él lo dijo muy claro: yo vine a traer vida para que tengan vida en abundancia. Satanás vino para matar, destruir y robar. Pero sabes, Jesús vino para traernos vida, para rescatarnos del castigo eterno. Y esta es la cosa, ¿sabes? Cuando tú y yo tenemos a Jesús, tenemos este efecto secundario en nuestras vidas. Hay un resultado de tener a Jesús. ¿Sabes? La presencia de Dios en nuestras vidas es este pedazo de cielo en ti y en mí, donde el amor, la alegría, la paz, la presencia de ese Dios bueno a través de su Espíritu en nuestras vidas se vuelve algo tan real. Y Jesús por eso vino. Y por eso, ¿sabes? Con todo lo que hay en mí, con todos los recursos que tendremos como iglesia, haremos hasta lo imposible porque las personas conozcan de este Jesús, para que las personas puedan saber que aún, a pesar de que hemos sido sucios, que hemos estado equivocados y que hemos pecado, Jesús vino para mostrarnos amor, que Él todavía nos ama. Otra vez, ¿sabes? Jesús no vino solo para mantenernos fuera del infierno. Jesús no vino solamente para darte un boleto al cielo. Él vino para darte vida. Una vida que puedes disfrutar hoy, una vida que es eterna, pero es una vida que es abundante, donde la bondad y la gracia de Dios se vuelve palpable. Y es cierto, ¿sabes? Dios no quiere que tú y yo estemos preocupados por nuestra eternidad. No se trata de que estés sufriendo de qué va a pasar con tu eternidad. Si tienes a Cristo, ¿sabes? Esa es una seguridad eterna que tú y yo podemos tener cuando hemos entregado nuestra vida totalmente a Él, cuando hemos confiado en Jesús, que Él es suficiente, que Él puede sostener nuestras vidas, que su gracia lo llena todo y que su perdón alcanza hasta el más terrible pecado. Entonces, ¿sabes? Tú y yo podemos tener una seguridad de que un día estaremos con Él por la eternidad. La cosa es que otra vez, ¿sabes? Esto se vuelve interesante y en lo que los músicos pasan, déjame terminar con lo siguiente. Todo esto tiene sentido, porque hablar del infierno es hablar de la eternidad.
Y si eres como yo, ¿sabes? El ajetreo de esta vida, los pendientes que hay a mi alrededor, me hacen olvidar las cuestiones eternas. Estoy preocupado por lo que pasará la próxima semana y estoy preocupado por mi problema hoy. Y olvido la trascendencia de la eternidad. Este es el punto. Mira, cuando tú y yo tomamos en serio la eternidad, que puede ser una eternidad con Dios en el cielo o puede ser una eternidad con la ausencia de Dios en el infierno, la realidad de las cosas es que eso cambia tu forma de vivir, cambia nuestra forma de vivir cuando tú y yo pensamos en la eternidad. Pero otra vez es muy fácil que tú y yo nos enfoquemos a pensar en lo siguiente, en lo que tiene este mundo, y olvidamos lo eterno. Hoy, mi querido hermano, si eres un seguidor de Jesús, no quiero traumarte con el tema del infierno, pero quiero poner delante de ti este asunto de eternidad. Y ojalá cambie tu forma de pensar de tus vecinos que no conocen a Cristo. Ojalá cambie tu forma de pensar de cómo estás viviendo y tu entrega para vivir y servir al Señor. Porque otra vez, ¿sabes? Cuando cambiamos nuestra percepción de la eternidad, evidentemente cambiaremos nuestra vida día